Buenos días, soy Frolic Santiago, soy jefe de trabajos prácticos de la Cátedra B de Anatomía de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata y hoy voy a presentarles esta clase sobre los huesos frontal, parietal y occipital. Vamos a comenzar describiéndolos como huesos planos que participan en la conformación del cráneo y por lo tanto en la protección de la cavidad endocraniana, lo cual les da una gran relevancia dentro de la anatomía del cuerpo humano. Vemos en estas múltiples imágenes que les he traído la disposición de estos huesos en la normalidad anatómica, teniendo al hueso frontal hacia anterior y superior, estando en contacto directo hacia inferior con los huesos del macizo facial, mientras que hacia posterior del frontal tenemos a ambos parietales, siendo un hueso par y lateral, que interaccionan entre ellos mismos en la línea media, y finalmente tenemos al occipital, que va a tomar una disposición posterior y también predominantemente inferior. Vamos a ver así como el frontal participa básicamente de la cara anterior y superior, mientras que los parietales participan en las caras laterales y superior, y el occipital, si bien participa escasamente en la porción superior, lo encontramos predominantemente hacia posterior e inferior. Continuamos entonces a vistas endocraneales logradas gracias a cortes que se realizan del cráneo. Tenemos un corte sagital visto desde la izquierda, o sea que estamos viendo el hemiendocráneo derecho, un corte axial con una base de cráneo vista desde superior y un corte axial donde lo que estamos viendo es la bóveda craneana vista desde el endocráneo. Vamos a ver cómo claramente el hueso frontal y occipital tienen un gran predominio en lo que es la base del cráneo, dando sustento a las distintas porciones del encéfalo, mientras que el hueso parietal tiene menos participación en la base del cráneo y se dedica principalmente a lo que es la bóveda craneana. Entonces, habiendo mencionado a las distintas fosas craneanas, las podemos delimitar claramente: una anterior, media e posterior, anterior, media y posterior, y vamos a ver que la anterior está mayoritariamente formada por el hueso frontal, la posterior mayoritariamente formada por hueso occipital, mientras que el parietal participa escasamente de las tres fosas, pero predominantemente, como ya decíamos, de lo que es la bóveda. Continuamos hacia el hueso frontal, que lo vamos a tener que describir en todas las dimensiones y desde todas las perspectivas. Tenemos entonces una cara anterior, una vista lateral izquierda, una vista posterior y una vista inferior. El frontal es un hueso plano con una porción bien fina hacia superior, de poco volumen, mientras que se ensancha hacia su porción basal, lo cual le da una disposición levemente triangular, con una cara exocranial o anterior, una cara endocranial o posterior y una cara que le vamos a decir orbitonasal, que queda hacia inferior. O también le pueden decir porción horizontal del frontal, mientras que las caras de exocráneo y endocráneo son la porción vertical del frontal. Es importante mencionar los huesos con los que interacciona el hueso frontal, y vamos a ver que lo hace hacia ambos lados con cada uno de los parietales, con cada una de las alas mayores del efenoides, con la apófisis frontal del hueso malar, con la apófisis frontal del hueso maxilar, con los huesos propios de la nariz, y a través de esta hendidura
va a participar con el etmoides que va a encajar en este agujero, ¿sí? Vamos a pasar a ver cada una de estas imágenes en una vista un poco más detallada, comenzando con la vista anterior, donde vemos claramente la mayoría de la porción vertical del frontal, donde vamos a tener una eminencia frontal hacia adelante entre ambas arcos supraciliares. Los arcos supraciliares son estos que forman el reborde superior de la órbita. Entre ambos arcos supraciliares vamos a ver otra eminencia, un roma un tanto más marcada, que se llama glabela. Hacia inferior de la glabela vamos a ver una superficie anfractuosa que va a sobresalir en forma aguda, que va a ser la espina del frontal. Esta va a participar en las articulaciones con los huesos propios de la nariz hacia el frente, con ambos maxilares hacia ambos lados y con el etmoides hacia abajo, específicamente con la lámina perpendicular del etmoides. Ya mencionamos a los arcos supraciliares, que van a tener, fíjense esta flecha que los atraviesa, van a ver que hay una pequeña escotadura a ese nivel, que es la escotadura supraorbitaria. Supraorbitaria porque está por encima de la órbita. Es posible que esta escotadura esté completamente encapsulada por hueso, en cuyo caso sería el agujero supraorbitario. Bien, podemos ver además cómo la porción exocraniana del frontal en su porción vertical toma además una pequeña cara lateral, que es lo que llaman la porción temporal del hueso frontal, porque va a estar participando de la fosa temporal. Hacia arriba lo que vemos muy claramente es la sutura para articular con ambos parietales hacia posterior. Si procedemos a una vista endocranial o posterior, vamos a ver una serie de reparos. Para empezar, la concavidad, que se corresponde con la convexidad, que era la eminencia frontal. Vamos a ver que en esta concavidad vamos a tener un gran surco. Este surco está horadado por la presencia de este nivel del seno longitudinal superior. Por lo tanto, este es el surco del seno longitudinal superior, que se continúa con una cresta, ¿sí?, que eventualmente termina a nivel del agujero ciego. Entonces, la cresta frontal interna que termina en el agujero ciego. Van a prestar ambas inserción a la porción más anterior de la hoz del cerebro. Sobre la hoz del cerebro tenemos al seno longitudinal superior, así que a medida que el seno longitudinal superior va cobrando más afluentes y se vuelve más voluminoso, vamos a ver que se ensancha cada vez más el surco que produce sobre el hueso. Continuamos entonces a la porción más inferior, donde vamos a ver que la porción horizontal del frontal también tiene una porción endocraniana, que va a estar dominada principalmente por estas que van a ser las bóvedas orbitarias. La bóveda orbitaria es la fosa orbitaria vista desde arriba, ¿sí? Si la vemos desde abajo tiene forma de fosa, si la vemos desde arriba tiene forma de bóveda. Y lo que queda también muy claro son estas eminencias hacia ambos costados, que son las apófisis externas, orbitarias externas del hueso frontal, que van a interaccionar con apófisis similares de ambos malares que van hacia arriba para interaccionar con ellas. La vista entonces de la porción horizontal, vista inferior, o la porción orbitonasal, donde vamos a ver claramente a la fosa orbitaria. Dentro de la fosa orbitaria vamos a tener una fosita troclear hacia interno y una fosa lagrimal hacia externo. La fosita troclear va a permitir que se refleje el músculo oblicuo mayor del ojo,
mientras que la fosita lagrimal va a dar el espacio para que se inserte la glándula lagrimal. Vemos una vez más el arco supraciliar con la escotadura supraorbitaria y vemos que la porción central está dominada por esta estructura que es la hendidura etmoidal, para darle paso al hueso etmoides, que va a tener hemiceldillas que se completen con las hemiceldillas de las masas laterales del etmoides para formar celdillas propiamente dichas entre el frontal y el etmoides. Vamos a ver además estas flechas rojas que están atravesando al hueso frontal por la hendidura esfenoidal, que van a ser surcos etmoidales que se van a correlacionar con los surcos frontales del etmoides para generar los que se llaman los conductos etmoidales posterior y anterior, ¿sí? Fíjense, un etmoides, lo estamos viendo desde superior. Esta es la apófisis cristagalli, lámina cribosa, y estos son los surcos frontales del etmoides que, cuando los superponemos con los etmoidales del frontal, generan a los conductos etmoidales. Dos surcos se unen y forman un conducto, ¿sí? Porque completan el círculo y está completamente rodeado por hueso. Bien, entonces se podrían imaginar cómo se completan los huesos entre sí, y si lo viéramos desde inferior, retirando los huesos que forman parte del macizo facial, tendríamos aproximadamente esta vista con la porción orbitaria del frontal y la porción nasal del frontal oculta por el etmoides con sus cornetes superiores y medios. Bien, hacia anterior podemos ver la espina nasal, que era la que iba a prestar contacto con la lámina vertical del etmoides hacia atrás, con huesos propios de la nariz hacia adelante y con el maxilar hacia ambos lados. Pasamos entonces a hablar una vez más sobre las distintas articulaciones que hace el frontal, repasando lo que ya estuvimos viendo. Frontal hacia posterior, con ambos parietales, donde se une la cisura frontal con la cisura interparietal. A este punto lo llamamos brecma. Hacia posterior y lateral vamos a tener la interacción con el parietal y con el ala mayor del efenoides, y este punto clave de suturas, donde también participa el temporal, lo vamos a llamar terion, con P al principio, ¿sí? Hacia el lateral vamos a ver que hay una apófisis descendente del frontal que articula con una frontal, se llama, o ascendente del malar, interaccionan para completar el lateral de la órbita. Hacia central vimos que teníamos a la espina, ¿sí?, del hueso frontal, que va a articular con huesos propios de la nariz hacia adelante, la apófisis ascendente del maxilar superior hacia ambos lados y la lámina vertical del etmoides hacia atrás. Continuamos entonces con un corte sagital, donde vamos a ver el último detalle anatómico importante del hueso frontal, que es la presencia. Podemos ver muy claramente en este corte sagital como el hueso está formado por una lámina externa o una lámina interna, hueso esponjoso en el centro, que llamaremos diploe a lo largo de todo el cráneo, y este que está acá es un espacio neumatizado que conoceremos como seno frontal. Hay un seno frontal derecho, hay un seno frontal izquierdo, están separados por un tabique. Muchas veces este tabique está desviado y prima mucho alguno de los senos por encima del otro, ¿sí? En un corte más parasagital podemos ver cómo ese seno frontal se comunica a través de un conducto nasofrontal con lo que es el meato medio de las fosas nasales. Continuamos entonces con el hueso parietal. Es un hueso bastante sencillo, es un hueso cuadrangular con una concavidad interna y una convexidad externa. Acá lo estamos viendo desde el lateral, acá lo estamos viendo
desde medial, vamos a ver que tiene 4 esquinas que se ven mejor desde interior, y son las esquinas esfenoidal, frontal, occipital y esta es la esquina mastoidea, ¿sí? Según con quién interaccionen en cada uno de esos puntos articulares. La que nos ayuda realmente a ubicar al hueso es la esquina esfenoidal porque presenta este surco que comienza a ramificarse, que es el surco que termina ahora dando la presencia de la arteria meningia media, ¿sí? Entonces, donde está comenzando la ramificación, ese punto es anterior y inferior. Mientras que, una vez que colocan eso, quedan una esquina frontal, que es la que queda hacia arriba y hacia adelante, una que queda hacia atrás y hacia arriba, que es la occipital, y una que queda hacia atrás y hacia abajo, que es la mastoidea. Por lo demás, en cada borde podemos ver las distintas suturas que van a interaccionar con los huesos que tienen alrededor, y podemos ver muy claramente un surco que va a ser para el pasaje del seno sigmoideo. Desde el exocráneo podemos ver la presencia de dos líneas que se llamarán temporales. Sabemos que estamos en el hueso parietal, pero las líneas se llaman temporales porque dan inserción la superior a la fascia temporal y la inferior al músculo temporal. Entonces se llaman en base a lo que se inserta, no en base a qué hueso la forma. Lo otro que podemos ver es la presencia de un hiato parietal que se encuentra muy cerca de la línea media, lo pueden ver acá también desde el endocráneo, por donde van a pasar venas sin demasiada relevancia anatómica. Si lo vemos desde el endocráneo, habíamos dicho que articula hacia adelante con el frontal, hacia interno va a articular con las alas del efenoides, todo lo que es el temporal, primero la escama y después la mastoides, y hacia posterior con el occipital. Obviamente en el centro vamos a interaccionar ambos parietales en la cisura biparietal, ¿sí? En la sutura biparietal. Podemos ver cómo hay un surco que recorre toda la cara endocranial, que es el surco que comenzaba en el frontal, es el surco del seno longitudinal superior, y van a ver que se superpone con la sutura. Entonces vamos a tener dos hemisurcos del seno longitudinal superior que se unen para formar un único surco central que va a ser para la presencia del seno. Una vez más, vemos cómo el parietal participa escasamente en lo que es la base de cráneo de las tres fosas y predominantemente en la bóveda craneal. Una vez más, mencionamos entre el frontal y ambos parietales brecma, entre ambos parietales y el occipital lambda, entre el parietal, el frontal, la ala mayor del efenoides y el temporal adyacentes terion, y entre el parietal, el temporal y el occipital asterion. Pasamos al hueso occipital, va a ser un hueso bastante más complejo que el parietal. Vamos a ver que muy similar al frontal, tiene una escama, una porción vertical y una porción horizontal. La porción vertical va a tener una concavidad hacia endocráneo, que va a ser anterior, y una convexidad hacia exocráneo, que va a ser posterior. En ambas vamos a ver una eminencia bien central, que va a ser la eminencia occipital interna, la que es hacia endocráneo, y externa, la que sea hacia exocráneo. Comenzamos por la cara interna. Vamos a ver cómo en el endocráneo descarga el seno longitudinal superior con su surco que ya veníamos persiguiendo. Se divide en dos senos laterales que se continúan por toda la cara del lateral del endocráneo. Con esta disposición, el seno
lateral, que se continuará después hacia el temporal, parietal, los huesos que correspondan, ¿sí? Pero la estamos viendo en este punto. Asimismo, vemos que este es el punto que separa a la fosa craneal media de la fosa craneal inferior, porque acá es donde se estaría insertando lo que sería la dura madre. Y hacia abajo, una cresta occipital interna, que es por donde va a estar pasando el seno, se llama, si no me equivoco, se llama seno cerebeloso, puedo estar equivocado. En el centro es donde estaría la eminencia interna, es donde estaría la prensa de erófilo. Pasando a la escama, pero vista desde posterior, vamos a ver que tenemos una cresta occipital externa, que es bien central, que termina en la protuberancia occipital externa, y de esta línea central se dirigen hacia ambos lados líneas occipitales superiores e inferiores. Superiores e inferiores. Hacia inferior vemos con gran volumen lo que es el agujero magno o el hiato magno, que está completamente comprendido en el centro de lo que es el hueso occipital. Hacia ambos lados del hiato magno vamos a tener estas superficies articulares que se llaman cóndilos del hueso occipital. Y ambas se unen hacia el frente, descargando en lo que es la apófisis basilar del hueso occipital, que se va a unir hacia superior con el cuerpo del esfinoides. Podemos ver muy claramente estas líneas, estas flechas marcadas en rojo, que nos marcan el pasaje de un agujero por delante de lo que sería el cóndilo, entonces se va a llamar agujero precondilio. Muy importante que presten atención a los agujeros porque van a terminar siendo relevantes eventualmente en otras porciones de la anatomía. Vemos además en la cara anterior y lateral la presencia de un tubérculo que va a ser el tubérculo yugular y una concavidad que van a ver que se va a corresponder con una concavidad del hueso temporal para formar el agujero rasgado posterior, ¿sí? Bien, entonces, una vez más, occipital en su posición anatómica normal, articula con ambos temporales hacia cada lado y con los peñascos del temporal. Vemos entonces una concavidad que hacía el occipital para corresponderse con otra que le da el temporal, delimitando este agujero que es el agujero rasgado posterior. Acá estamos viendo la parte endocraneal de lo que sería el agujero precondilio y este es el agujero magno. Tenemos ambos cóndilos hacia los costados y el apófisis basilar sobre la cual se va a apoyar la gran arteria que es el tronco basilar. Acá estamos viendo este apófisis basilar, lo estamos viendo desde exocráneo. Estos agujeros que son los agujeros rasgados anteriores. Fíjense, acá tenemos cóndilo, cóndilo, vemos la superficie articular lisa, o sea que estamos viéndolo acá, pero desde abajo, ¿sí? Ambos se unen en el centro de sus porciones óseas y forman el apófisis basilar. Este tubérculo que está en la porción posterior e inferior de la apófisis basilar va a ser el tubérculo faríngeo, ¿sí? Y hacia adelante tiene la fosita faríngea. Bien, entonces piensen cómo las vísceras del cuello llegan hasta la base del cráneo, ¿sí? Tubérculo faríngeo, reparo anatómico muy importante. Continuamos una vez más. Occipital, donde se articula, parietales y temporales en la línea media y único, lambda, y hacia ambos lados, asterion, ¿sí? Entre ambos temporales y occipital, lambda, entre parietal, temporal y occipital de cada lado, asterion.
Bueno, les dejo algunas preguntas al final para que se anoten, son 10 preguntitas, anótenselas, intenten de resolverlas como si fuera una evaluación y después al final les dejo las respuestas. Bueno, eso es todo lo que tenía para darles, espero que les haya servido mucho y nos vemos en las clases. Éxitos.